1934, si se fijan ahí también son 2 años. Ahí con Abelardo L. Rodríguez termina una etapa importante de la historia de México en cuestión política, también se verá económica. No sé si han escuchado ustedes del maximato. ¿Qué es el maximato en México? ¿O qué fue? ¿Alguien ha escuchado el maximato? ¿Han escuchado el nombre de Plutarco Elías Calles? Sí, a ver, manos arriba, perfecto, déjenme las veo. Y a ver, miren, para no mentirles, ¿quién levantó la mano primero? ¿Dónde está? Me mandaron mensaje o algo porque... No, ¿quién levantó la mano? Perdón, no me deja ver aquí el Meet, no me está dejando ver. ¿Quién me hizo la levantadita de mano? ¿O quién quiere participar? Diga, no, yo, por favor. ¿Yo? ¿Alguien? Bueno, entonces, ¿alguien sabe qué es el maximato? ¿No? Bueno, el maximato, ¿han oído de Plutarco Elías Calles? Sí, Leilani, adelante. Por ahí vi que prendió el micrófono, le escucho. ¿Sí? Yo no sé qué es el maximato. Ok, no hay problema, para eso es la clase para informarles. Yo tampoco sabía estos temas porque había visto historia de México, pero de manera muy somera, muy así, y además oficial, no muy idealizada de nuestros héroes y Porfirio Díaz malo y todos los revolucionarios tan buenos y ya saben, igual la independencia, ¿no? Y Benito Juárez, te quiero, Juárez es lo mejor, todo eso. Bueno, era una historia que nos enseñan oficialmente, como les digo, como son todas las historias oficiales las que aprende uno en la educación básica, pues idealizadas, muy nacionalistas, que buscan que formemos héroes en que creer totalmente. Pero bueno, el maximato que fue es un periodo que procede el gobierno, sí, Ada, adelante. A ver, aquí ¿No es donde murió un presidente y tuvieron que elegir a otro? No, es el periodo donde estuvo el control del país Plutarco Elías Calles, quizás han escuchado un poquito de él. Fue un presidente de México que terminando su periodo, él empezó a escoger quién le iba a suceder. De ahí sale esto, ¿no han escuchado el tapado? ¿Sí han escuchado el dedazo? Es esta técnica usada políticamente en México, donde el presidente escoge a su sucesor, ¿no? Pasó durante todo el periodo priista, o sea, ahí de los que tenía a este sigue, a este lanza, o sea, y además era el que iba a ganar, pues, porque era lanzado por la presidencia y prácticamente ratificado, pues, por la población. Si es que esto sucedía, si es que sí había un proceso democrático como tal, ¿no? Pero entonces en México, ustedes son muy jóvenes para saberlo, incluso yo soy joven para recordar cosas de esa época. Durante mucho tiempo, el presidente elegía quién le sucedía, ¿no? Y esto pasó en este periodo hasta Abelardo L. Rodríguez. Estos fueron elegidos por Plutarco Elías Calles, fueron sus sucesores, y por ahí había frases que decían que pasaban por donde estaba la casa del presidente, ¿no? Y decían, ¿y quién es el presidente? Decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, porque Plutarco Elías Calles mandó a construirse una casa enfrente de presidencia y desde ahí gobernaba, ¿no? Entonces hacían como frases chuscas y anécdotas de la época, que el presidente se enteraba de las cosas que pasaban en su país por los periódicos, ¿no? Porque Plutarco Elías Calles hacía declaraciones, daba órdenes y ya después, sí, señor Calles, ¿no? Entonces, con Abelardo L. Rodríguez será el último presidente del maximato, entonces imagínense el control político, pero que a la vez se refleja en lo económico. Por ahí Francisco me puso una frase muy padre en su trabajo que habla sobre la importancia o la relación que hay entre política y economía, que son cosas que no se pueden ignorar, y entonces esto pasará aquí, ¿no? Hasta una política que diera esta sensación de desarrollo, pues de bienestar entre toda la población, ¿no? Por ahí se le conoce como Tata Cárdenas, se les dice por ahí, recuerden, un hijo de él durante mucho tiempo trató de ser presidente, no lo logra, incluso se habla de fraude cuando compite con Salinas de Gortari. Y bueno, pues será uno de los periodos en los que se habla además en estos textos que estamos viendo de él y de sus políticas, ¿va? Tanto económicas como sociales. Después, de 1940 a 1940,
46 vendrá Manuel Ávila Camacho. Ahí, bueno, no tiene mucho que ver con economía, pero a lo mejor sí es importante que lo sepan las chicas. Desde Lázaro Cárdenas, algo más, Lázaro Cárdenas, para muchos historiadores, es quien concluye la Revolución Mexicana, o sea, desde 1910 se habla que concluye en 1921, pero dicen, el proyecto revolucionario como tal es en Cárdenas cuando se empieza cuando decimos que ya concluyó, ¿no? Con todas esas manifestaciones que tenía la revolución de las diferencias que integraban a México y que hasta la fecha persisten, ¿no? La revolución es entendido como un proceso homogéneo, o nos enseñan en la escuela como un proceso homogéneo donde todos los mexicanos pedían lo mismo, pero realmente era un proceso, la revolución fue un proceso y un acontecimiento heterogéneo que mostraba las diferencias que había en México. O sea, era una lucha de obreros, era una lucha de campesinos, era una lucha de gente de clase media, era una lucha del norte, del sur, se vivió diferente, norte, sur, centro. Entonces eran muchos frentes de todo México pidiendo cosas que no eran resueltas, ¿no? Entonces, con Cárdenas hay historiadores que marcan que eso que empezó en 1910 realmente termina en el cardenismo. Hay otros que no, dicen, no, la versión oficial dice 1921, pero todavía por ahí había cosas que no terminaban de cuajar, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que es en Cárdenas, y también con Cárdenas empezaron a hablar de cosas, por ejemplo, el voto femenino. Nosotros no lo teníamos. Nosotros lo vamos a tener, ya sé que no les interesa mucho, que son cuestiones de economía, estas son hasta 1950 y aquí, 1953, con Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Aquí será donde lo tenemos. Entonces, bueno, Lázaro Cárdenas, si se fijan, ya también será el primer presidente en completar el periodo de los 6 años. Después viene Manuel Ávila Camacho, que también ahí empezaron gestiones para el voto femenino y veremos ahí cuestiones económicas. Miguel Alemán, 1946-1952. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, las mujeres obtuvimos el voto aquí en octubre 17, si mal no recuerdo, de 1953, sí, fue el 53. Votaríamos hasta 2 años después, por primera vez en el 55, porque fue cuando hubo elecciones por primera vez. Entonces, bueno, después tenemos a Adolfo López Mateos, o 1958-1964. ¿Qué pasa ahí entre el 58 y el 64? ¿Alguien? Y bueno, y también el recordadísimo, ¿quién es? Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué recuerdan a Gustavo Díaz Ordaz? ¿De qué se le acusa a Díaz Ordaz? Por ahí hay lugares que... Ajá, exactamente. La matanza de estudiantes, así es. Por ahí se pedirá, por ahí había hace poco, y apelando a esto que está haciendo el gobierno de López Obrador de tirar la estatua de Cristóbal Colón, hubo lugares donde se estaba pidiendo, porque hay calles que se llaman Díaz Ordaz, hay incluso municipios que se llaman Gustavo Díaz Ordaz, y están pidiendo hacer cambios al nombre de esta persona, y yo estoy de acuerdo, ninguna calle, ningún municipio, ningún lugar debería llevar el nombre de una persona que dio la orden de asesinar a estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí a su consideración. Luis Echeverría, 1970-1976. José López Portillo, 1976-1982. Recordado su periodo como el del perrazo. ¿Se han escuchado esa expresión sobre López Portillo? No. Sí. Bueno, se le decía el año del perrazo, porque en uno de sus discursos dijo que defendería el peso como un perro, y pues el perro salió mordido, porque hay una evaluación importante durante su periodo que la veremos en lecturas donde esto se aborda, ¿no? Entonces, por eso era el perrazo, porque fue un año del perro, del que prometió defender el peso como un perro, ¿no? Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, solo les voy a dar como dato que ya a mí me tocó nacer en el periodo de este señor. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, el tan recordado periodo de este señor, y el ejemplo
creo yo que como el ejemplo de todo lo corrupto que puede ser el PRI, ¿no? Aunque él es una persona sumamente inteligente y metió por ahí cuestiones políticas económicas importantes, nos llevó al Tratado de Libre Comercio, es precisamente, da este ejemplo claro de corrupción e impunidad que el PRI tenía y que causará su propia destrucción, ¿no? Ahí llega así como, wow, a su punto más gélido a la situación. Ernesto Zedillo, Ponce de León, 1994. ¿A ustedes ya les tocó vivir a Ernesto Zedillo o no? ¿Sí? ¿Nacieron ahí o hasta después? No, No, les hasta tocó Fox. Yo no, con Fox, yo nací en nacieron. Fox, pero no de nada en Fox. Bueno, no tenía Ok, pensamientos. nacieron hasta Fox, ¿no? ¿Sí? Sí. Son Así es. 2000 para acá, ok, muy bien. Bueno, Ernesto Zedillo, en mi opinión, es uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Le tocó llevar no digo que sea un santo el hombre, ¿no? Pero sí le tocó llevar una época económicamente difícil, pero hizo muy buen trabajo. O sea, las políticas públicas de Zedillo sí eran de impacto en cuestión de lo social, en cuestión de lo económico, incluso lo educativo. Una de las grandes reformas educativas tiene lugar en su periodo, y cuando hablo de reforma educativa, no como la que hizo Peña Nieto, ni las que están revirtiendo el peje que hizo, sí se lo aplaudo, que fueron reformas educativas pero laborales, ¿no? Le quito a los maestros derecho, los castigo, les quito cosas, porque son unos huevones, hablo de los maestros de primaria, porque de educación básica, a nosotros de universidad no nos tocaron esas reformas, ellos tienen otro esquema, pero a lo que voy es que las reformas de Peña Nieto fueron realmente reformas laborales. El plan de estudio apenas y se tocó, y si se tocó se hizo de modo muy por encima, muy mal hecho, o sea que dices, no, esto no contribuye a la educación. Ernesto Zedillo, por su parte, su gabinete sí, ellos se metieron con el plan de estudio, vieron que estaba desfasado, lo trabajaron y sacaron uno nuevo, ¿no? Nuevos libros de texto que ya a ustedes les tocaron, a mí pues no, ¿verdad? Nuevos libros de texto, nuevos contenidos, por ahí estuvo hablando o diciendo sobre la importancia de la enseñanza del inglés y de las tecnologías. Él las impulsará, o sea, las propondrá, pero no le tocará concretarlas, ¿no? Serán con otras administraciones. Vicente Fox, 2000-2006, ya habían nacido, ¿verdad? Pero eran muy pequeños, ¿sí? Díganme Sí. si... Ok, eran muy pequeños, a lo mejor no se acuerdan, pero Vicente Fox es el primer presidente en México panista. Es la primera vez que en México hay un triunfo de la democracia y es otra cosa que se le aplaude a Zedillo. Zedillo, México, debemos reconocerlo, viene de una historia política donde había fraudes electorales. Con Vicente Fox podemos decir que hay un fin de estos fraudes. Entra un nuevo gobierno, el primero panista a nivel federal, ya había por supuesto estatales y municipales, pero será con Vicente Fox cuando se inicia el primer gobierno panista a nivel federal, ¿no? Y por supuesto, pues trae por ahí implicaciones políticas, económicas. ¿Cuál fue el problema de Vicente Fox? Lo dijo. Creo que con Fox el problema es como lo mucho que pasó con la revolución en México. Fox encabezaba todo este grupo de mexicanos hartos de los abusos del PRI, hartos de su ineficiencia ya política y económica, ¿verdad? Que se traduce en desarrollo, que no había, y ya hartos, esta gente pues apostaban a un cambio y pensaron que Fox iba a hacer eso. Entonces Fox da este discurso de sí, vamos a hacer cambio porque todo está mal. Ahí tenía sus discursos donde bailaba, donde cállate chachalaca, les decía a los otros candidatos. Hoy será uno de sus discursos famosísimos donde lo encaran. Entonces, en México, los mexicanos hartos, pues, de lo que el PRI había sido, de la mala política mexicana, votan a Vicente Fox, pero el proyecto de Fox era un proyecto de campaña, pues, no era un proyecto ya de nación, y cuando llega al poder es como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ¿se han visto la película de Nemo? Sí. Sí. Que cuando al final los pececitos por fin salen de la pecera, y bueno, ya estamos en el mar, ahora que hacemos, algo así me parece el gobierno de Fox, ¿no? Ya no supo qué hacer, algo sí supo, robar. Con Fox se dará en cuestión todos estos famosísimos
hurtos que hubo a Pemex, que en ese momento pues el petróleo atravesaba uno de sus mejores periodos, ustedes lo van a ver, y es increíble, muchachos, increíble la cantidad de dinero que robó Vicente Fox. Y no la robó él solo, porque es muchísimo dinero para que lo robe él solo. Lo roban sus hijastros, sus hijos, su esposa y toda su comitiva alrededor, ¿no? O sea, ahí Pemex empieza a ser saqueado. Yo recuerdo ya después, 2006, 2012, vendrá Felipe Calderón, que a lo mejor lo recuerdan un poquito por las estrategias que traía, no económicamente las mejores, pero creo que pues llevaron ahí más o menos. ¿Cuál fue el problema de Calderón? Yo sí creo que Calderón sí robó la elección de nuevo, o sea, recurre a las técnicas que usaba el PRI y roba la elección contra López Obrador, que era un candidato todavía mucho más posicionado que él. O sea, Calderón, mucha gente ni lo conocía y de la nada le gana al candidato favorito, ¿no? Entonces sí estuvo medio raro, pero ¿por qué será recordado Calderón? Por la lucha contra el narco, ¿no? Trae ese emblema de la lucha contra el narco en un intento de legitimarse porque llega de un modo muy dudoso a la presidencia. Y entonces, ¿qué pasa con esa legitimación? Dice, pues lucho contra el narco, el emblema que él sacó para que las drogas no lleguen a tus hijos. Él toma posesión en 2006 y ese mismo año declara la guerra al narco, ¿no? ¿Qué pasa? El país queda en un baño de sangre terrible, todavía hay un montón de gente que desapareció durante su periodo, que están en narcofosas, que no sabemos qué va, o sea, prácticamente todo México, muchachos, vivimos encima de una fosa que ha dejado el narcotráfico. O sea, si ustedes, aquí en Mazatlán hay narcofosas, sí, se van más al norte, sí, por todo Sinaloa hay, pero igual hay en Zacatecas, igual hay en Michoacán, igual hay en la misma Ciudad de México, y es terrible, ¿no? Muchos, por ahí, Javier Cárdenas, Javier Cárdenas, el periodista por ahí sacó Javier Valdés, el periodista, sacó un libro que se llama Los huérfanos del narco y hace un análisis de todos los niños huérfanos que dejó este periodo. O sea, uno veía los enfrentamientos no fueron solo de militares contra narcotráfico, sino los mismos carteles se enfrentaron. Es como que si México hubiera tenido una herida y Felipe Calderón le echó limón, ¿no? Porque dicen, los enfrentó de frente. Bueno, cuidado, porque enfrentó más a un cartel que a otro, ¿no? Y le dio poder a otro. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que tenemos ahorita el resultado de un montón de niños que crecieron huérfanos, tanto de padre como de madre, precisamente por la cacería de brujas que hizo esta política pública, ¿no? Que podemos compararle con la política que trae ahora Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, que tanto funciona. Y bueno, recordadísimo, a este sí lo recuerdan bien, a nuestro querido Peña Bebé, Enrique Peña Nieto, no, qué querido, Enrique Peña Nieto retorna con el PRI y demuestra que el PRI no cambia, que es lo mismo. Tendremos ahí con él escándalos de corrupción terribles, de impunidad, que ni se diga, una gestión nefasta, pero hasta cierto punto controlada, donde sabemos que Enrique Peña Nieto era un títere, ¿no? O sea, le sirvió mucho como campaña, era un tipo que jaló, que hizo que la gente creyera así, el PRI ya cambió y todo esto. Y entonces, pues, tenemos, a lo mejor ahí se acuerdan, la Casa Blanca, las reformas de Peña Nieto sí son importantes y tendremos que analizarles. Por ahí yo creo que les voy a dar una lectura precisamente sobre estas reformas. ¿Por qué? Porque fueron la educativa, que a lo mejor no lo vemos tanto en economía, pero es importante retomarla. La energética, que López Obrador ha tratado de darle para atrás y los jueces le dicen no, esto se queda. Después vendrá la reforma fiscal, que he encontrado que mucha gente, fíjense, están más cómodos con la reforma fiscal que dejó Peña Nieto que con lo que está haciendo el mismo López Obrador. Habrá que analizarlo. Y bueno, pues finalmente también sale todo este cochinero de corrupción que tiene este señor y de lavado de dinero. El último escándalo al respecto será el de la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, donde hay esta red de lavado de dinero y de empresas fantasmas que usó el gobierno federal para tomar recursos, ¿no?, del país.
no es lavado de dinero del narcotráfico, no, de la política. Entonces, ¿se han escuchado el caso de Inés Gómez Montt, verdad? Sí. Sí, bastante. Bastante, porque ahorita es lo que está, pues entonces a lo mejor lo recuerdan, pero nos da una idea de la capacidad de desvío que hay aquí en México. 3,000 millones de pesos se calcula que han lavado Inés Gómez Montt y su esposo para la política mexicana a través de la creación de empresas fantasmas, donde supuestamente se compra eso y las empresas ni siquiera existen. Y les digo, la gente está, 3,000 millones de pesos con Inés Gómez Montt. No, digo, y lo de ella, o sea, creo yo que esta gente es lo de menos, ¿no? Esto es uno de tantos casos y nos da idea, pues, de por qué en México hay tantos problemas, no hay control, pues, de nuestras finanzas. Y el problema es que la gente que está en la administración se sirve con la cuchara grande, ¿no? Entonces, les digo, Inés Gómez Montt y su esposo es lo de menos. Habrá que ver, déjenme desconectar la compu porque ya se cargó. Habrá que ver entonces los peces gordos, ¿verdad? Javier Duarte también es de este periodo. ¿Sí recuerdan a Javidú? ¿Sí? Este señor que fue Sí, gobernador gobernador de Veracruz, ¿no? Que se robó todo Veracruz. Es detenido, por ahí un tiempo lo traen como cajita china, distrayéndonos de muchas cosas. Y finalmente, pues se roba todo Veracruz, lo detienen, le dan 9 años de cárcel, él ya llevaba como 1 en lo que lo detuvieron, entonces va a estar 8 años, y el pueblo mexicano no recibe ningún tipo, y sobre todo los veracruzanos, ¿verdad? Por ahí las amigas de la compañera que se fueron a vacunar, a lo mejor conocen a familiares y que nos pueden decir la sensación de impunidad que tiene el pueblo veracruzano, porque el señor fue mínimo lo que se comenzó entre un rancho, una casa, algunas de sus propiedades, ¿no? El señor en 8 años, 7 va a estar libre con todo el dineral que se llevó. La esposa de él, para que se den una idea, huyó también de la justicia y vive en Londres, no se la han podido traer, siendo que ya la ubicaron, ya ahí está, vayan por ella y no se la traen, la tratan con todas las pincitas del mundo de cuidados. Como no sé, muchachos, si ustedes y yo nos robamos algo en la ley, nos detienen ahí mismo en caliente, ¿eh? Y vámonos bueno, ya no te dan el cerebro, te llevan como unos separos, creo. Pero ellos no, los tienen con todo, espérenme para no violar el proceso, que no sé qué. La señora vive en Londres, en Nottingham, que es un vecindario donde tiene como vecina a la reina Isabel y su familia, entonces imagínense, y dice todavía ella que está en la pobreza, ¿no? Imagínense cómo será que estuviera en la riqueza. Ay, lo moví. Y bueno, finalmente tenemos el periodo de López Obrador. Les voy a pasar esto en la plataforma, ¿no? Miren, qué padre. No me di cuenta que traía perfiles presidenciales la página. Yo nomás lo tomé, miren. ¿Qué tal, ¿Cómo la ven? Entonces, se las voy a pasar para que la tengan ustedes, ¿no? A ver, espérenme. Para que puedan recurrir a ella. Y finalmente, pues tenemos a López Obrador. Aquí hay AMLovers, díganme la verdad, ¿no le hace? Según yo, no. No. Adelante. Pero yo sí, me vas a decir. Adelante. No. Para nada. Defiendan al cabecita de... No, Lo miren. Lo fuimos. Lo fui yo también. 2018. Debo decirles, yo voté por él. Aquí hay mi esposo que me acompaña también. Aquí vemos mucho AMLover decepcionado, ¿no? Como cuando... No, maldito, me engañaste. Tú también. No es tarde para arrepentirse. Así es, esto es lo importante, ¿no? No es tarde para arrepentirse y decirle, no nos gusta tu trabajo. Por ahí ya ven que va a estar esta de revocación de mandato, esta, ¿cómo se dice? Consulta, que dicen que a lo mejor no se hace, ¿no? Porque se va a votar por ley, pero de todos modos el presidente quiere que se haga. Y es una buena oportunidad para externar, ¿no? No estoy de acuerdo, fuera. Entonces, aunque no salga, pero que sepa que no nos gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue aquí se las dejé por si ocupan recurrir a ella, es nada más como para tenerlos cronológicamente ordenados y poder ubicar los periodos, ¿no? Porque a veces la lectura se complica porque pasa eso. Bueno, vamos a ver ahora, después de mí tienen clase, ¿verdad? Sí, ahorita a las 9:30. Ay, les quería poner un video. Bueno, lo dejo para la próxima clase y también la otra clase. Empezamos a ver la lectura y vamos a trabajar lo de las citas textuales. ¿Con quién tienen, perdón? Con Kelly.
Ah, sí, uy, el que es un gran amigo, ¿eh? Saludos al Kelly. Me Pensé lo que- saludan, pero luego si uno le agarra clase, uff, es muy egoísta. Ya le dije, eres muy egoísta, Kelly. Pero no, es un gran amigo, uno de mis mejores amigos. Le dicen, le mandó saludos la maestra Ernestina, ¿no? Les voy a pasar lista para que vayan con él, porque yo sé que Kelly es cuidadoso con su asistencia, ¿no? Entonces, Alcántar Quintana, Claudia Ciclali. No está, ok. Astorga Hernández, Francisco Israel. Presente. Francisco, me gustó mucho su trabajo, ¿eh? Muy bien. Barrón Prado, Jesús Eduardo. Presente. Muy bien, hola Jesús. Chávez Manzano, Leilani Sujei. Presente. Bien, Leilani, saluditos. Copado Crespo, Jesús Adair. Presente, maestra. Muy bien, Jesús, ahorita para que vean con Kelly. Cortés Delgado, Ada Ivonne. Presente. También le hizo trabajo, Ada, me gustó mucho. Flores Torres, Viviana Majerli. ¿Lo estoy diciendo bien, Majerli? Majerli. No, pero aquí estoy. Ok, ¿es Majerli? Mayerly. Majerli, ok, es que no me acuerdo si la J es la o Majerli, me acuerdo que me dijo que con el acento en la A. Entonces, Ajá, está bien. ya voy aprendiendo, ya a lo mejor la otra clase lo hago bien. González Antiveros, Gilberto. Presente. Bien, Gilberto, hola. Guzmán Sarabia, Lisbeth. Lisbeth. Ayer nos dijo que iba a recursar tercer año. ¿Qué iba a qué? Recursar tercer año. Ah, ok, bueno, entonces que se comunique porque a lo mejor pues sí, le hablaron para hacer recurso. Una vez me tocó que a una alumna le avisaron de la recursada, pero casi como a mitad de semestre en educación, muchachos, la muchacha se puso tan mal. Ay, no, sí fue así. O sea, es que le digo también porque, o sea, sí me parece como mala onda de la administración que desde un inicio ya sabes que tú vas a recursar. Y ahí vamos como a medio módulo, porque era de educación, era de sabatina y íbamos como a la mitad. La muchacha llore y llore, yo, ay, hija, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, no, yo no mando en estas cosas, ¿no? Pero sí, ahorita que dijeron me acordé, dije, yo creo que desde hace mucho debieron avisar. Hernández Cañedo, Eric Yesiel. Presente. Hola, Eric, bienvenido, ok. Millán Padilla, Joaquín Alejandro. Presente. También le hizo trabajo a Joaquín y me gustó y gracias por el apoyo. Osuna Piña, María Fernanda. Presente. También le hizo trabajo, por ahí le puse que me gustó, María Fernanda. Osuna Ureña, Jordi Daniel. Presente. Bien, Jordi. Pardo Cabuto, Cecilia. ¿No? Ok. Avisó que iba a tener una cita con el médico. Ah, ok, gracias por decírmelo, para ponerle aquí justificada su falta. Prado Hernández, Ángel Catarino. Ángel. ¿No vino Ángel? Sí, por ahí se escuchó presente, ¿verdad? Casi no se escucha. Sí, Ángel. casi no se le escucha, maestra. Sí, ya me di cuenta. Rendón Acosta, Carla Lorena. Carla. Ríos López, Alejandra. Aquí estoy yo, maestra. Muy bien. Fueron dos, ¿verdad? Rivera Ibarra, Zulma. Ah, ok. Rendón Acosta también presente. Ya le había puesto falta, Carla. Ya le puse presente. No, es que no podía ponerle el micrófono, sí, así pasa. Micrófono, sí. Ok. Rivera Ibarra, Zulma Dariela. Presente. Bien, Zulma. Y Valdés García Guillermo. Ah, espérame. No, Salgado Lizárraga Erika. Muy bien. Y Valdés García Guillermo Antonio. ¿Guillermo no vino? Bueno, vamos a poner aquí la falta. Muchachos, nos vemos. Nos toca el jueves, ¿verdad? Viernes. Viernes. Nos vemos el viernes. Y disculpe, el viernes pasado fue con ustedes, ¿verdad? Que me quedé sin luz en la casa y tuvo que venir comisiones, no crean que regresó luego, porque había unos cables por ahí haciendo un problemita. Pero muchas gracias, muchachos. Nos vemos el viernes. Nos Hasta vemos. luego. Maestra. Nos vemos el viernes. Saluden al Kelly, ¿sale? Nos vemos.